Hola, nuevamente bienvenido a nuestro segundo taller experiencial de la Universidad de AM con convenio con la Secretaría de Educación. Este será nuestro segundo encuentro y aquí vamos a hablar de una bitácora de viaje bajo la línea de quién realmente soy. Bienvenido nuevamente. Para recordar un poco, en la sesión pasada nosotros hablábamos un poco de esa historia, de ese presente. Hacíamos un viaje de autoconocimiento y de descubrimiento y lo hacíamos a través del barco o de la metáfora del barco. Y aquí encontrábamos elementos de mi historia, del presente, que nos permitían un poco entender quiénes éramos y quiénes somos. Después, seguíamos con nuestros principios que nos daban luz y nos guiaban en ese camino, que se volverían esas estrellas que iban a guiar nuestro camino. Continuamos con nuestras habilidades y cualidades, que eran las velas que nos ayudaban a avanzar en nuestro viaje, que nos impulsaban este barco, y reconocíamos elementos que nos permitían entender un poco qué era lo que nos gustaba, hacia dónde podíamos ir y cuáles podrían ser algunas opciones en lo que nos gustaba y en lo que pensábamos que queríamos ser. También analizábamos ese mundo interno, el mundo que era nuestra tripulación en sus diferentes versiones y en sus diferentes momentos, para continuar con esas dificultades, esos polizones que nos quitaban, tanto interna como externamente, la energía para salir adelante, para hacer las cosas, para cumplir esos sueños que nosotros teníamos. Todo esto nos lleva a agruparnos en una área de conocimiento que podía vislumbrar o darnos unas ideas de cuáles podrían ser esas carreras que podrían o esas ocupaciones que podrían acercarse a lo que a mí realmente me gustaba, ¿no? A lo que cada uno de ustedes les gusta. Y esto nos permitiría finalmente llegar a una meta, que era la isla prometida, una isla del tesoro. Pero cada uno definía cuál era el puerto a llegar, cuál era ese lugar y qué condiciones tendría allí, qué elementos contaría, porque recordemos que cada uno cuenta y arma su historia dependiendo de sus deseos, intereses, sueños y expectativas. En esta segunda sesión vamos a seguir profundizando en ese proceso de autoconocimiento, en ese proceso de descubrir quiénes somos, qué nos gustan, cuáles son esas habilidades y cuáles son esos intereses para finalmente encontrar un camino. Recuerda, como siempre, tener lápiz y papel a la mano, ya que aquí desarrollaremos una actividad con un enfoque artístico. Y si quieres, también ten marcadores, plumones, pinceles, los elementos que tú desees, porque esta va a ser tu historia. Ahora, ya teniendo nuestro papel, lápiz a la mano, vamos a primero dibujarnos. Vamos a hacer un dibujo de nosotros, de nuestra figura completa. Ya seas hombre, seas mujer y quieras definir cualquier dibujo que te reconozca y te identifique a ti, puedes realizarlo. Entonces, comienza a dibujar. Ya teniendo tu dibujo de esa persona, vamos a pensar que nos estamos mirando frente a un espejo. Ese espejo es ese dibujo que hicimos de nosotros mismos, de todo nuestro cuerpo. Pero cuando uno se mira al espejo, uno no solamente tiene que mirarse para reconocer si está guapo o guapa, o si se arregló bien, se maquilló bien, para arreglarse el cabello, o para decir diferentes cosas físicas de nosotros, sino en este momento vamos a hacer una reflexión profunda y honesta sobre lo que nosotros somos. Por eso es importante que te respondas con honestidad y hagas una reflexión sobre lo que tú eres y hacia dónde vas. En este espejo vamos a descubrir quién es esa persona que está allí, que somos nosotros mismos, pero en
una versión distinta. Vamos a conocernos quiénes somos realmente, para dónde vamos, qué es lo que realmente queremos y hacia dónde realmente queremos ir. Y lo primero que debemos identificar es cómo yo me identifico y cómo me reconozco. Y vamos a hacer una pequeña descripción en ese dibujo que tenemos, en esa personita, en la parte baja o a un lado, indicando cómo me identifique, cómo me reconozco. Por ejemplo, podríamos decir que yo me identifico como una persona amable, tranquila, que es responsable, respetuosa y que ama su trabajo. Y reconozco que soy muy buena trabajadora, que me gusta hacer varias acciones, que soy muy buena escuchando y ayudando a los demás. Este es un ejemplo. Claramente, cada uno de nosotros se va a identificar y se va a reconocer de la manera que considere que es cada uno de sí mismo. Entonces, haz esa pequeña descripción. Bueno, ya habiendo realizado esta descripción, identificando quiénes somos, vamos a leerlo en voz alta y vamos a leer quiénes creemos que somos. Bueno, ahora en nuestro dibujo vamos a reconocer diferentes elementos que allí se componen. En cada parte del cuerpo que vamos a nombrar, te pido que escribas una pequeña palabra que identifique o que responda a esa pregunta que está allí o un dibujo. Si te gusta dibujar, también lo puedes hacer bajo un dibujo. Puede ser una palabra o unas palabras que respondan a la pregunta o un dibujo que responda a eso, un dibujo pequeño que te permita identificar. Ahora, en la cabeza de nuestro dibujo, vamos a reconocer un poco cómo nos vemos ahora, qué es lo que vemos ahora. Y dentro de esto vamos a reconocer un poco cómo vemos ese futuro, qué es lo que nosotros queremos sinceramente y cómo es que vemos ese futuro, qué es lo que queremos hacer, hacia dónde vamos a caminar, cómo vemos esa posibilidad de futuro de lo que hemos soñado o de lo que creemos que vamos a realizar. Y también es importante reconocer cómo me estoy viendo ahora en este momento. ¿Qué elementos tengo en este momento? Tanto a nivel económico, tengo la posibilidad de pagarme con la universidad o la educación postsecundaria, no, quiero montar un negocio, qué herramientas tengo, Em, cuento con qué personas, qué es lo que está pasando en esa hora. Mi contexto, mi barrio, el lugar donde estoy viviendo, ¿me permite cumplir ese sueño a futuro? Ahora vamos a ver qué me interesa hacer después del colegio. Una cosa es lo que yo pienso a futuro y otra cosa es lo que realmente me interesa hacer después del colegio. Unos dirán, me interesa realmente ir o empezar a estudiar una carrera, medicina, psicología, ingeniería, artes gráficas, diseño audiovisual, diseño gráfico, diseño industrial. Pero hay otras personas que primero quieren cumplir otros sueños y dentro de esos sueños pueden ser viajar, tomarse un año para estudiar en otro país, aprender un idioma nuevo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que te interesa a ti hacer después del colegio? Finalmente, para entender un poco cómo me veo ahora, tengo que reconocer qué conocimientos y aprendizajes tengo actualmente. Recuerda que en tu colegio generalmente hay una línea de profundización que es lo que hacen después de la jornada escolar regular. Entonces, también identifica esos conocimientos y esos aprendizajes. De esos conocimientos y esos aprendizajes, ¿qué es lo que tienes
¿Y con qué cuentas actualmente realmente frente a eso? Por ejemplo, si sabes hacer bisutería, pintura en tela, sistemas, gestión empresarial, robótica, ¿qué conocimientos te sirven? Y además, ¿cómo te sirven para ese futuro? Ahora en los ojos, vamos a ver o vamos a descubrir un poco cómo es mi realidad. A veces nosotros creemos que tenemos una forma o una situación en ese momento, ¿cierto? Consideramos que nuestra vida tiene unos elementos y que eso está allí, pero no reconocemos realmente nuestra realidad, no reconocemos realmente cómo se está conformando, es decir, ¿realmente cuento con el apoyo de mi familia? Es importante preguntarnos eso, pero aquí es importante que tengamos en cuenta que hay diferentes formas en nuestras familias. Por ejemplo, una de las primeras formas es que nos digan, nuestro papá diga, mire, mijito, usted estudie que yo le pago la carrera que quiera. Esa es una opción. Otra opción, otra forma en que nuestra familia nos puede apoyar es, bueno, yo no tengo plata, pero yo a usted le voy a dar techo y vivienda y usted tiene que conseguírselo de la universidad o trabajar para la universidad o conseguirse una beca, porque pues aquí no se le puede pagar por las diferentes situaciones económicas. Otra cosa que podemos encontrar dentro de nuestra familia es, por ejemplo, ese papá o esa mamá que le dice, mijito, estudie una carrera que le dé plata, algo que le dé plata. Y entonces aquí empieza a generarnos dudas, porque ¿qué realmente da plata? Esas son cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta. Otra es ese papá que le dice, ¿para qué estudia? Simplemente, mijito, se me sale termina el colegio, el bachillerato y se me pone a trabajar, porque aquí hay que ayudar a pagar cuentas. Esa es otra realidad que tenemos. Y finalmente, el padre que quería estudiar una carrera y por situaciones diferentes no la pudo estudiar y quiere que su hijo estudie dicha carrera o que siga una línea familiar. Esas son formas y realidades. Y para todo eso tenemos que tenerlo primero claro. ¿Cómo está mi familia allí en ese círculo de lo que yo quiero y de lo que es? ¿Cuál es la realidad de mi familia y la mía frente a lo que voy a hacer después del colegio? Pero además, ¿cuál va a ser mi plan de acción? Porque cuando conozco mi realidad frente a mi familia, ya sé con qué personas cuento o qué elementos cuento que van a favorecer mi educación. Y precisamente aquí es importante que tengamos en cuenta eso que nos favorece esos sueños. ¿Qué elementos favorecen mis sueños? Por ejemplo, becas, apoyo de algún familiar, tanto en la casa o como fuera del país, el barrio, vivo cerca de universidades o más bien vivo lejos. De pronto siento que a nivel nacional puedo postularme a diferentes cosas y eso me va a favorecer en mis sueños. O realmente siento que mi realidad no favorece mis sueños y que lo veo un poco complicado porque además la situación en mi barrio, en mi barrio es como complicada, en mi localidad, o al contrario. Eso es parte de la realidad. No solamente la realidad de la familia, es la realidad del contexto en el que uno vive. Cuando uno conoce bien su contexto, sabe con qué elementos cuenta y qué situaciones se puedan presentar que no favorecen esa realidad que estamos pensando. Y aquí nuevamente volvemos con el conocimiento y el aprendizaje, pero ya no para definir qué tenemos actualmente, sino qué herramientas tengo frente a esos conocimientos y esos aprendizajes, qué herramientas potencializan y favorecen eso que yo deseo, ese sueño. Hace un tiempo en uno de los talleres, con un grupo de chicos, me decía un muchacho, mira, yo que estaba en la línea de profundización, sistemas del colegio, a mí me encanta sistemas, me parece súper chévere y me metí a la línea de profundización de sistemas y me di cuenta que no me gustaba. Entonces él decía, como que perdí el tiempo. Sin embargo, aquí analizábamos y veíamos que no había perdido tiempo. Al contrario, el identificar que no le gustaba y el tener la posibilidad
de revisar, de alguna manera, de entrar en ese mundo de los de las sistemas, de los sistemas, de la ingeniería de sistemas y el técnico en sistemas, le permitió a él entender que esa no era la carrera que quería, que eso que él pensaba, que soñaba o que le parecía que le gustaba, no era. Y terminó eligiendo otra carrera, otra posible carrera. Eso es lo que tenemos que identificar. ¿Qué cosas y qué conocimientos tenemos que nos potencialicen? ¿Qué posibilidades o qué cursos hemos hecho para poder llegar allí y poder ingresar? Un consejo que siempre les damos es: traten de hacer cursos virtuales gratuitos, por ejemplo, en el SENA y hay varias instituciones en donde ustedes van a tener la posibilidad de elegir o de definir o de ingresar a conocer ese mundo. Por ejemplo, si a mí me gusta la contabilidad, yo podría hacer un curso de contabilidad básica, de matemáticas, de activos y pasivos, y eso me permite saber si realmente eso que yo pienso que es la contabilidad es lo que me gusta o no. Si realmente está hacia mi estilo de vida o definitivamente me gustan los números, pero no de esa manera. Todo eso son herramientas y elementos que tenemos que ir revisando. Ahora aquí está la parte más bonita y es un corazón y en llamas porque está justo en su época, en su juventud, en esos adolescentes que en este momento ustedes están allí con ese corazón en llamas, apasionado, porque sienten mucho más fuerte las emociones, los sentimientos, las cosas que allí se producen. Cuando uno está en la adolescencia, siente con mayor intensidad las emociones, porque está precisamente en ese descubrimiento de las mismas. Está entendiendo que hay cosas allí y está en unos cambios a nivel hormonal que hace que se sientan con mayor intensidad. Por ejemplo, pensemos en el primer amor, ¿no? Nuestro primer amor, muchos o uno los escucha diciendo: no, mi primer amor jamás se olvida. Realmente lo que pasa es que como se siente tan fuerte y es la primera experiencia, pues claramente genera una mayor recordación a nivel cerebral y a nivel emocional. Por eso se siente como más fuerte y no significa que las personas o las parejas que vengan después no se sientan con mayor intensidad. Simplemente que es en una época en donde las emociones van surgiendo mucho más fuertes. Y por eso, en este momento es importante preguntarse: ¿qué es lo que los apasiona? ¿Qué realmente los apasiona? ¿Qué es lo que les gustaría hacer que así no les pagaran absolutamente nada en la vida? O sea, que no hubiera pago, ¿usted les gustaría hacerlo? ¿Qué los apasiona? Dibujar, pintar, bailar, cantar, ayudar a otro, escuchar. Eso que les va a permitir y que ustedes sientan que realmente hacia allá es el camino y que eso les encanta y les fascina, qué es lo que quieren hacer. También hay que preguntarnos qué me motiva. Una cosa es lo que a mí me apasiona, porque es lo que más me gusta, porque es lo que deseo hacer por el resto de mi vida, porque es lo que sueño. Y otra cosa es entender qué me motiva a mí, qué situación me motiva a mi familia, me motiva el querer crecer, el poder brindarme una mejor calidad de vida, el brindársela a mis seres queridos. ¿Qué es lo que a mí me motiva y realmente hace que yo piense llevar en ese corazón? ¿Qué te motiva a ti? Ahora, si nos damos cuenta, también tenemos que ver es qué le quiero brindar a los demás. A veces nosotros nos volvemos un poco individuales porque queremos solamente darnos a nosotros mismos cosas, pero también tenemos que recordar que no somos individuos solos, sino somos individuos sociales, que estamos en una comunidad, en una familia, en un barrio, en una localidad, en una ciudad y en un país y en un mundo. ¿Qué le quiero yo brindar a los demás? Ya sea desde mi conocimiento, desde mi ocupación, desde mi labor, ¿qué le quiero brindar al otro? ¿Qué cosa le puedo brindar y que me haría muy feliz brindarle a esa persona? Acompañarlo, escucharlo, orientarlo, ayudarlo con los animalitos, poder trabajar con ellos, cuidarlos. ¿Qué es lo que le quiero brindar a los demás y qué le brindaría a mi ciudad y a mi localidad como parte de ese país en el que estamos?
Y la pregunta más importante, y esta es la máxima de todos ustedes, chicos, cuando elijan qué hacer o cuál va a ser el tránsito de su educación media hacia la educación superior, formación para el trabajo o el mundo del trabajo, pregúntense qué los hace felices, qué realmente los hace felices a ustedes. Que ustedes digan, me siento supremamente feliz y que esto es lo que quiero hacer porque me hace absolutamente feliz. ¿Qué te hace feliz a ti? Ahora vamos a ir con las manos. Ya hemos consignado los elementos de nuestra realidad, de nuestra obra, de cómo nos estamos viendo y de nuestro corazón, ¿no? De eso que nos apasiona, de lo que nos hace seguir adelante, lo que nos hace pensarnos. Pero también tenemos que tener en cuenta que aquí hay unos elementos y las manos representan el trabajo, las habilidades, la manualidad, representan la labor, porque precisamente en ellas muchas veces se ha reconstruido, se reconstruye, que son las que tocan, las que llevan. Y en esto, o en estas manos, tenemos que nuevamente recordar cuáles son mis habilidades. En el taller pasado hablábamos de esas habilidades, pero aquí tenemos que nuevamente retomarlas y mirar. ¿Cómo sé qué habilidades tengo? Fácil. Pregúntale a tu familia cuáles son tus características más importantes o a tus amigos. Identifica si eres bueno dibujando, escribiendo, leyendo, analizando, siendo líder. ¿Cuáles son tus habilidades? Uno no solamente tiene una habilidad, generalmente tenemos varias habilidades. Hay que identificar hacia dónde van y empatarlas con esas áreas del conocimiento que allí decíamos. La sesión pasada lo hacíamos a través de las materias, entonces sobre la materia que a mí me gustaba, hacíamos nuestras habilidades, decíamos cuáles podrían ser nuestras habilidades. Sin embargo, también lo podemos hacer fuera de las materias a través de algo como las actividades extracurriculares. Por ejemplo, si a mí me gusta jugar fútbol, ahí tengo que reconocer diferentes elementos. Por ejemplo, el fútbol requiere trabajo en equipo, análisis lógico matemático, porque hay que tener un cálculo para pasar el balón a la persona que queremos y que no lo coja pues, el del equipo contrario. También tenemos que hacer razonamiento visoespacial, también tenemos que tener liderazgo, habilidad de pensamiento rápido, estrategia. Todas esas son habilidades que tenemos que ir mirando. Si, por ejemplo, a mí me gusta la natación, pues aquí voy a encontrar que me gusta más un trabajo individual que trabajo en equipo, que me gusta más el tema de análisis lógico, matemático y visoespacial en relación al cuerpo en el agua. También la competitividad, porque allí hay elementos de competencia y vamos a ir identificando en cada cosa. Si de pronto no hace ningún deporte y se la pasa jugando todo el tiempo en videojuegos o videos así, pues hay que identificar qué tipo de videojuegos estás jugando para saber qué habilidad requiere. Si es videojuegos de trabajo en equipo, en donde hay que, pues de alguna manera, llegar a pasar a unos rivales, qué es lo que requieren, si requiere análisis, estrategia, un pensamiento más flexible para resolver problemas, qué es lo que se necesita allí. Siempre revisa esas actividades, la lectura, el cuidado de casa de los hermanos, esas cosas que tú haces en la casa diariamente o en tu trabajo, te permiten identificar en tu vida diaria cuáles podrían ser las habilidades que tú puedes tener. Ahora es importante también que recuerdes que estas habilidades hay que empatarlas con unos sectores productivos a los que me puedo vincular, porque también según mis competencias y habilidades me puedo vincular a un sector productivo. Ya en un momento recordaremos cuáles son. También pensemos en esas herramientas que tengo actualmente para mi futuro. ¿Qué herramientas hoy cuento para ese futuro? ¿Qué cosas tengo que me permiten? Por ejemplo, la posibilidad de acceder a inmersión en universidades
Inmersión es ir a las clases, de estar dentro de las clases como si fueras estudiante regular de una clase y poder ingresar, conocer ese mundo y después seguir en esa misma universidad o en otra. De pronto algún técnico, tecnólogo que estén realizando. La línea de profundización es muy importante porque ahí tienen unos elementos que les permite tener herramientas para ese futuro. Entonces, ¿qué herramientas tengo yo? A nivel familiar, a nivel social, a nivel del colegio, a nivel emocional. Yo me siento capaz de llegar a mi futuro, me siento capaz de luchar por ese sueño que tengo. ¿Tengo claro cómo debo hacerlo o todavía me falta pensarlo mejor? Y otro elemento aquí es pensar o recordar identificar cómo imaginamos que es el mundo del trabajo y de la educación superior. En el mundo del trabajo y en el mundo de la educación superior hay elementos y a veces nosotros escogemos más por lo que nos ha dicho otra persona. Muchas personas eligen carrera porque otro le ha dicho que esa es la mejor carrera o porque les han dicho que dan plata o por diferentes elementos. Pero es importante que nosotros aquí recordemos cómo ustedes se imaginan que es el mundo del trabajo y el mundo de la educación superior. ¿Cómo creen que se puede desarrollar? ¿Listo? Entonces, ¿cómo tú imaginas el mundo? Ahora, después de escribir cómo lo imaginas, ponte en la tarea de buscar cómo es el mundo del trabajo y cómo es el mundo de la educación superior. A ver si realmente es como tú piensas. Recordemos que los sectores aquí son el sector agropecuario, el sector de servicios, el sector industrial, el de transporte, el de comercio, el sector financiero, el de la construcción, el minero y energético, el solidario, el sector de comunicaciones, el sector salud y el sector educación. Esos son nuestros sectores productivos. Bueno, para continuar con nuestro cuerpito, con, con ese ser que estamos identificando que somos nosotros y que espero que vayamos bien en este momento con las preguntas y hayamos podido responder varias, vamos a continuar con la boca. No importa si no tienes respuesta para todas las preguntas, piénsalas, analízalas y tómate el tiempo para cada una de ellas. Piensa realmente si eso que está allí lo has pensado, lo has vivido en algún momento y cómo podrías hacer para empezar a adquirir información sobre ese tema. Ahora nuestro elemento es la boca. La boca se podría decir que es la que recibe y da, no solamente besos, ¿cierto? Sino que además en la boca compartimos experiencias, anécdotas, historias, compartimos aprendizajes, compartimos experiencias para otras personas y brindamos herramientas para otras. Un docente brinda su experiencia a los estudiantes, pero ustedes como estudiantes también brindan algo allí, ¿no? Y a través de de la boca expresamos muchas cosas. A veces sin necesidad de hablar, nos delatamos, ¿no? Y aquí la boca va a ser un elemento que nos permite aportar. Y aquí vamos a pensarnos en cómo puedo aportar para mejorar la calidad de vida de mi familia. Es muy importante entender que sí, la familia es supremamente importante, pero primero uno debe ayudarse a sí mismo para poder ayudar a otros. La mejor forma de ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestra familia inicialmente es siendo dueños de nuestro propio destino. Es decir, que cada uno de ustedes tome la rienda de esa vida, que tomes esas riendas de esa vida y decidas y definas hacia dónde vas a ir. Más que como una obligación, como una posibilidad. No importa si ahorita no tienes definidas las cosas, no tenemos por qué tener al 100% claras nuestras decisiones y más en este momento. Lo importante es conocernos. Pero sí es importante que identifiquemos cómo puede aportar en mejorar la calidad de vida de nuestra familia, pero desde nosotros. Primero, sé dueño de tu destino. Está bien que queramos ayudar a papá, mamá, hermanos,
Pero lo primero que hay que hacer es ser dueños de ese destino y de ayudarnos a nosotros mismos y de recoger lo que queremos hacer para poder aportar. Si nosotros decidimos hacer una carrera de educación postsecundaria, postmedia, después del bachillerato, que con esa carrera y después de terminarla podamos de ayudarle a nuestra familia. Entonces, cada uno de ustedes va a contar o a preguntarse cómo podrían aportar en mejorar la calidad de vida de su familia. ¿Cómo podría ser? Después de pensar en nuestra familia, tenemos que también de alguna manera pensarnos en cómo puedo ayudar a mi comunidad. Nosotros no estamos como seres o individuos solos. Lo hablábamos ahorita con las manos, con el corazón. Y es también cómo puedo ayudar a mi comunidad, con qué elementos, con qué herramientas. En la página de Yo Puedo Ser de la Secretaría que vimos en la sesión pasada, hay una cosa que dice Yo Puedo Ser en mi ciudad. Cómo cada uno de ustedes puede construir desde lo que son, desde lo que quieren y hacia dónde van, desde lo que esperan ser, cómo pueden construir comunidad también, aportar a esta ciudad. Recordemos que a veces no es dar grandes cosas, sino que si todos hacemos esfuerzos o damos pequeños granitos de arena, vamos a poder construir esa comunidad. Pensemos en, no sé, el apoyo a niños de nuestro barrio, asesorías de tareas, cómo podemos ayudar a nuestra comunidad. Y aquí es importante también pensar en cómo puedo yo motivarme y motivar a otros a crecer como persona. Ustedes hoy están en décimo. Ustedes son los que van para 11 y ya no demoran en llegar a ese 11 y ser los más grandes de su colegio, ser los que dan ejemplo. Aunque ustedes no lo crean, los estudiantes de décimo y 11 son los que le dan ejemplo a los que vienen detrás y son los que pueden aportar. ¿Cómo ustedes pueden motivarse para cumplir sus sueños, para llegar a esa realidad, a eso que ustedes quieren, a esa visión del futuro que han soñado? Pero también cómo pueden ayudar a otros a crecer, cómo los pueden motivar para que crezcan. Piensen en sus compañeros. A veces tenemos compañeros que no saben qué hacer y sería bueno que nos ayudáramos entre todos, ¿no? Como buenos compañeros, entre todos dar oportunidades y posibilidades. ¿Cómo podemos ayudar a motivar a otros a que no se queden allí, sino que piensen en algo mejor, en algo a futuro? ¿Cómo más allá de pensar en lo que nosotros queremos, también somos parte de una comunidad y nos debemos ayudar? Y esto, buscarlo como una construcción para nuestro futuro, pero también para el de nuestros compañeros. Por ejemplo, a mí se me ocurre hablar con la orientadora del colegio, orientador, y decide, ven, hagamos un muro de expectativas entre los estudiantes de décimo y los estudiantes de 11, en donde contemos qué es lo que queramos y que nuestros compañeros también puedan escribir en ese muro qué expectativas tienen, desde los más pequeños hasta los más grandes. Charlas, informaciones sobre de pronto cosas que queremos saber de ese mundo de la educación superior y a veces no lo preguntamos, o sobre el mundo del trabajo. ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? ¿Qué capacitaciones, qué cosas podemos aportar y construir en nuestro colegio para nuestros compañeros y para nosotros mismos? ¿Cómo apoyamos a nuestra orientadora para que pueda hacer procesos de orientación socioocupacional, que es precisamente el brindar herramientas para el futuro de ustedes mismos? Y le ayudamos a que con todos, entre todos, nos volvamos una comunidad de aprendizaje, que entre todos apoyemos a la orientadora, a los docentes de media, a los directivos y brindemos ideas que nos permitan construir ese futuro y el futuro de los demás. A veces tenemos dudas que probablemente nuestros profes, nuestros orientadores, nuestros directivos no las tienen claras porque pues no lo saben. Cada generación tiene una forma de ver el mundo y una forma de percibir el mundo distinta.
Hoy en día hablamos de influencer, youtuber, que en unos años, hace unos años atrás, eso no existía, no era el lenguaje común. Y todo eso son posibilidades. Hoy en día hablamos de diferentes ocupaciones que antiguamente no se estaban desarrollando y que no se daban, porque no era lo que se venía desarrollando a nivel tecnológico y social. Ustedes, en cambio, tienen unas nuevas visiones de ocupación, de futuro, de sueños. ¿Por qué no desde allí construir con nuestro colegio y con nuestros compañeros eso y dejarlo también a los que vienen detrás? Ser parte de esa comunidad de aprendizaje, contarles sus experiencias, que cuando ustedes sean egresados y puedan contar también su experiencia después del colegio, cómo le fue, qué hicieron, más allá para darse créditos para que los otros sepan que hay diferentes realidades y diferentes posibilidades. Finalmente, aquí vamos con los pies. Y los pies son la parte más bonita que hay en el sentido de que nos llevan y nos traen en diferentes lugares, ¿cierto? Los pies nos trasladan y nos llevan a los caminos. Pero estos pies son unos pies que van a ser simbólicos porque nos van a trasladar de este bachillerato hacia lo que queremos en futuro. Pero cuando uno camina, aunque uno no lo haga de manera consciente, uno de alguna manera planea lo que va a hacer. Cuando nosotros vamos a dirigirnos hacia otro lado, planeamos cuál es el lado, qué transporte coger, cómo tenemos que hacer. Así ya sepamos la ruta, tenemos claro que hay un plan de acción que tenemos que seguir. Por eso es importante que para poder cumplir ese proyecto de vida o esa perspectiva de vida, que como les he dicho, me gusta más y nos gusta más trabajarlo desde perspectiva de vida, pues pensarse, bueno, ¿cómo yo puedo cumplir mis metas y sueños? Tengo muchas metas, muchos sueños. ¿Cómo yo puedo hacer para cumplirlas, para llegar a esa línea? ¿Qué acciones que tengo que tomar? ¿Me tengo que informar? Aquí estamos haciendo un solo paso, que es autoconocernos, identificar quiénes somos, qué queremos, qué es lo que nos realmente nos interesa, qué es lo que nos gusta, para poder definir o ir marcando ese camino. Nada en la vida es 100% definitivo. Recordemos que la vida tiene una incertidumbre, que es esa posibilidad de cambio. Hace unos meses estábamos en nuestros colegios, caminando, tranquilos con nuestros compañeros. De un momento a otro nos tocó encerrarnos en nuestras casas y esperar y tomar clases semipresenciales o virtualizadas a través de un sistema, de un computador, de un celular o a través de guías. Entonces, esa es la incertidumbre, que en la vida nada pasa o nada es estático, pero podemos aprender de allí. Entonces, ¿qué elementos aprendemos de allí? Y cómo esos elementos nos sirven para cumplir esas metas y esos sueños que tenemos, ¿cierto? No olvidemos acompañarnos de esas personas que son significativas en nuestra vida. Esas personas, mamá, papá, hermanos, que son las que de pronto en el momento en que sintamos que estamos como desfalleciendo, como que ya no podemos más, nos ayuden a levantar. Esas que nos están acompañando. Esos profesores, orientadoras, docentes que nos acompañan en ese camino y que nos dan herramientas. Y que a veces uno como estudiante dice, ay, pero ese profe, no sé qué, pero no reconocemos que aquí nos está brindando unos elementos que nos va a servir para después del colegio. Entonces, todas esas personas que son significativas en su vida y que los están acompañando. Tenemos que en ese pensar es en esas personas significativas, también reconocer cómo nos estamos nosotros cuidando frente a los sueños que queremos. Actualmente estamos organizando nuestro tiempo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos dedicándole tiempo a eso que esperamos a futuro? ¿A eso que deseamos hacer? ¿Le estamos dedicando tiempo o estamos organizando nuestro tiempo en función no solamente de las tareas del colegio, de las actividades de casa, de las cosas que nos toca hacer, a algunos les toca trabajar, sino también estoy dedicándole tiempo un poco para pensar qué es lo que voy a hacer a futuro,
para buscar información de universidades, para buscar las posibilidades que hay de emprendimiento, o si me quiero ir del país, cómo hacer para irme fuera del país. ¿Estoy dejando tiempo para mi sueño, para esa construcción de lo que deseo hacer y para informarme? Recuerda que la única persona que puede definir su futuro o su vida eres tú mismo, nadie más. Tu mamá, tu papá, tus profes te dan herramientas, pero solamente tú eres el constructor de ese futuro. Y finalmente, ¿cuáles son los pasos que debo construir para mi futuro? Esto es como cuál es el plan de acción, cuál es la lista de chequeo. Una de las primeras cosas que pensaría que uno debe tener es pasar décimo, ¿no? Y 11, poder pasar el bachillerato. Pero si yo, por ejemplo, me quiero ir fuera del país, ¿qué tengo que hacer para irme fuera del país? Ya he buscado información de cómo hacerlo, ya sé cómo tengo que hacer el trámite de la visa, ya sé qué carrera voy a estudiar o qué voy a hacer en ese otro país o qué en qué voy a trabajar. Si yo ya definí qué país y cómo puedo llegar allá, o si quiero estudiar una carrera de educación, ya sea en formación para el trabajo o educación superior, ya sé qué carrera, más o menos sé cuál sería mi interés, en qué universidad, qué tipo de enfoque de vida quiero. Todos esos son elementos que nos toca empezar a preguntarnos. Si todavía no tengo claro qué es lo que quiero hacer a futuro, pues uno de mis planes de acción es empezar a definir ese futuro. ¿Y cómo lo hago? Informándome, buscando información y primero identificando qué es lo que yo quiero y qué es lo que a mí me gustaría. Puedes tener muchas posibilidades, no importa si hay muchas posibilidades, al contrario, eso maximiza la información que tienes. Lo importante es que empieces a hacer la tarea. Este es un primer momento, pero hay que seguir buscando información. Finalmente, después de tener todo lo que es nuestro cuerpo, pues pensémonos que si mi vida fuera una historia, ¿cómo sería? ¿Cuál es la historia que ustedes quieren contar? ¿Cuál es la historia que ustedes quieren ser protagonistas? En la que ustedes quieren ser los dueños allí, los que van a llevar y superar, los que son protagonistas de sus películas, series, dramas, novelas. ¿Cuál sería el destino? ¿Cuál es la historia que ustedes quieren construir? ¿Qué es lo que quieren contar? Los invito a que se piensen más en esos intereses, esas habilidades y esas competencias que ustedes tienen y hacia dónde quieren ir, qué es lo que les gusta y hacia dónde van a caminar. Esto es súper importante porque les va a ayudar a tener herramientas para su futuro. Nos vemos en el tercer taller. Un abrazo para todos.